García Menocal logró ser reelecto y de nuevo el malestar opositor provocó el alerta de los norteamericanos. Ante la continua inquietud de la isla, Estados Unidos creó la llamada diplomacia preventiva, cuyo máximo representante fue Enoch Crowder. A lo largo del gobierno de Alfredo Zayas, los norteamericanos intervinieron abiertamente en la política cubana, mientras se sucedían escándalos y corruptelas. La economía cubana había crecido favorecida por los tratados de reciprocidad con Estados Unidos y por la Primera Guerra Mundial, pero dicho desarrollo tenía un aspecto profundamente negativo. Por una parte, la dependencia casi total de la economía del cultivo del azúcar, y junto a ello, el dominio del casi 70% de la economía por parte de compañías extranjeras. En 1920, una violenta caída de los precios del azúcar impactó gravemente a la economía cubana. Gerardo Machado es electo presidente en 1925. El nuevo gobernante intenta conciliar los intereses de la burguesía cubana con los de la potencia interventora. Ejerce una feroz represión contra sus opositores. Al lograr cierto consenso, Machado optó por reformar la Constitución para ser reelecto. Mientras tanto, el movimiento estudiantil insurgía y se desarrollaba a la par que el movimiento obrero. Este último hacía sentir su presencia con huelgas y protestas generadas por la inflación que sobrevino también durante la Primera Guerra Mundial. Una de las figuras resaltantes del movimiento revolucionario durante el periodo neocolonial fue Julio Antonio Mella. Miembro fundador del Partido Comunista Cubano, Mella recibió la influencia de la Revolución Rusa y el impacto de las ideas leninistas. Fue asesinado el 10 de enero de 1929 en México por agentes de la Policía Secreta de Machado. A pesar de algunos logros y la constante represión, Machado no logró eliminar la disidencia ni el clamor de las masas populares. Estimulados por la crisis mundial de 1929 y por la política agresiva de Machado contra estudiantes y obreros, dichos sectores desataron una oleada de huelgas, atentados y sabotajes. En 1933, Cuba estaba al borde de una revolución. Franklin Delano Roosevelt, preocupado por la situación, nombró embajador a Bill Sumner Wells, quien debía encontrar una solución a la crisis dentro de las reglas del dominio neocolonial. Pero el conflicto se desbordó y el 12 de agosto de 1933, Machado fue derrocado por una huelga general. El gobierno de la derecha opositora, patrocinado por el embajador norteamericano, solo se mantuvo un mes en el poder. Cuban people expect me to establish with the United States of America a favorable interchange of products that may be beneficial to both nations. Now that our political situation is absolutely guaranteed by my government and dedicated from now on and forever to the great cause of liberty. Una insurrección de sectores del ejército, junto al directorio estudiantil universitario y otros grupos políticos, estableció un gobierno revolucionario presidido por Ramón Grau San Martín. El gobierno tomó algunas medidas de reivindicación popular, sobre todo por iniciativa de Antonio Guiteras, secretario de Gobernación. Pero el ambiente hostil, externo e interno, y las propias contradicciones del movimiento lo hicieron caer en pocos meses. En dicho proceso fue determinante el papel jugado por un ex sargento convertido de la noche a la mañana en jefe del ejército,
Fulgencio Batista. Fulgencio Batista presidió el primer gobierno de esta etapa. La alianza que lo llevó al poder logró importantes conquistas para el sector de los trabajadores, pero la incomprensión de estos logros por parte de los sectores populares llevó a disensiones entre los grupos revolucionarios. Durante este periodo, las condiciones económicas mejoraron favorecidas por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, situación que favoreció aún más al sucesor de Batista, Ramón Grau San Martín, electo en 1944. Pero tanto Grau San Martín como Carlos Prío Socarrás no tuvieron la capacidad de aprovechar la situación de bonanza. Ambos llevaron a cabo solo tímidas reformas que no modificaron las graves condiciones que impedían el pleno desarrollo de la sociedad cubana. La corrupción adquirió niveles nunca vistos. Al mismo tiempo, bandas gangsteriles auspiciadas desde el poder agredían a los líderes de izquierda para expulsarlos de la dirección de los sindicatos. El repudio a tales hechos fue liderizado por el movimiento cívico y político del Partido Ortodoxo, cuyo legendario líder, Eduardo Chivás, se suicidaría en 1951 durante la emisión de su programa radial. Cuba ha visto frustrado su destino histórico hasta ahora con la corrupción y ceguera de uso de sus gobernantes, cuyo pensamiento, salvo excepciones, ha volado siempre a ras de tierra. Por su posición geográfica, la riqueza de sus suelos y la inteligencia natural de sus habitantes, Cuba tiene reservado en la historia un grandioso destino, pero debe realizar un gran destino, unido a la alta calidad de nuestro pueblo. Solo espera la gestión honrada y capaz de un equipo gobernante que esté a la altura de su misión histórica. Eso no puede ser la falsa oposición de Batista, que alienta el regreso de los coroneles del Palma Cristi y el plan de fuga. Cuba necesita despertar, pero mi aldabonazo no fue quizás lo suficiente fuerte. Seguiremos llamando a la conciencia del pueblo cubano. Los indicios señalaban en aquel momento hacia un seguro triunfo del sector ortodoxo, pero la tendencia a instaurar un gobierno autoritario apuntalada por los norteamericanos y algunos sectores burgueses cubanos propiciaron un golpe de Estado.